Bienvenidos a Física con María Paula Barón de la ficha 51112 del programa de Ingeniería de Sistemas. Introducción. El presente video se refiere al tema de la física que se puede definir como la ciencia fundamental que estudia las propiedades y el comportamiento de la materia y la energía en el universo. Este proyecto tiene como meta proporcionar información a través de un mapa conceptual que abarca los temas generales de la física y de una infografía donde explica un tema específico y para finalizar un ejemplo experimental de este. Objetivos. Estudiar los conceptos generales de la física con el fin de desarrollar habilidades como el análisis, recopilación y comunicación de estas, y así llevarlas a cabo en un futuro fortaleciendo nuestra formación. Describir y explicar fenómenos naturales a través de leyes y principios científicos, permitiendo predecir y entender el comportamiento de la materia y la energía. Fomentar el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y resolución de problemas, habilidades fundamentales para la formación. Cantidades físicas, sistema de unidades, magnitudes físicas. Las magnitudes físicas son propiedades o atributos que se pueden medir mediante el Sistema Internacional de Unidades, abreviado SI. Es también conocido como un sistema métrico. Este consta de 7 unidades básicas. Una de las características del SI es que sus unidades están basadas en fenómenos físicos fundamentales. La única excepción es la masa, el kilogramo, que está definida como la masa del prototipo internacional del kilogramo. Las unidades fundamentales del SI son la longitud, que se mide en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la temperatura en Kelvin, la intensidad de corriente en amperios, la intensidad luminosa en candela y la cantidad de sustancias en moles. Su metodología es la siguiente. Número 1. La determinación numérica del valor de una magnitud. A esto se le llama medida y se lleva a cabo con un instrumento de medida. Número 2. La comprobación de si una medida es mayor o menor que un valor numérico dado. A esto se le llama verificación y se lleva a cabo mediante calibres. Todos los instrumentos de medida deben estar perfectamente calibrados, lo que significa que deben estar ajustados con mayor exactitud posible. Los procesos de calibración deben garantizar la trazabilidad de las medidas, es decir, ser capaces de refluir la precisión de las mismas a un patrón aceptado gracias al conocimiento de las precisiones de los sucesivos escalones de medición a partir de dicho patrón. Estos escalones de medición implican a los siguientes patrones. Número 1. Patrón primario en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Número 2. Patrón nacional en el Centro Español de Metrología. Número 3. El patrón industrial. La determinación de las incertidumbres de las medidas se pueden llevar a cabo por métodos estadísticos. Vectores. Es un segmento de línea recta dotado de un sentido, es decir, orientado dentro de un plano euclidiano, bidimensional o tridimensional. Permiten representar magnitudes. Un vector se puede representar en el plano cartesiano mediante coordenadas XY o XYZ. Magnitudes escalares y vectoriales. Una magnitud escalar es aquella que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades. Una magnitud vectorial es aquella que además de un valor numérico y sus unidades debemos especificar su dirección y sentido. Sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas está constituido por 3 ejes, 2 si son 2 dimensiones, perpendiculares entre sí que se cortan en un punto llamado origen. Las componentes cartesianas de un vector son las proyecciones de dicho vector sobre cada uno de los ejes. El módulo de un vector. El módulo de un vector es la longitud del vector proporcional a su valor numérico. El módulo siempre es un número positivo o 0 si el vector es nulo. La cinemática.
La cinemática es la rama de la física clásica que se ocupa únicamente de la descripción de los movimientos de los cuerpos, sin tomar en cuenta las interacciones que provocaron dichos movimientos. En cinemática, los tipos de movimiento se clasifican según la trayectoria y el valor de la aceleración. De esta forma se distinguen los siguientes tipos de movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme. Este describe el desplazamiento de un objeto en una sola dirección con una velocidad y tiempo constante en una determinada distancia. Movimiento rectilíneo uniforme variado. Es un movimiento que ocurre sobre una línea recta con aceleración constante. En el MRV, la aceleración no es constante, nunca cambia, siempre es la misma. Caída libre y lanzamiento vertical. La caída libre es el movimiento de un objeto que cae únicamente bajo la influencia de la gravedad. La constante de aceleración debido a la gravedad de la Tierra es 9,8 metros sobre segundo. Movimiento parabólico. Se puede definir como la suma de dos movimientos. La componente horizontal corresponde al movimiento rectilíneo uniforme y la componente vertical corresponde al movimiento rectilíneo uniforme acelerado, en el que la aceleración es una consecuencia de la gravedad. El movimiento circular uniforme. Se utiliza para describir la trayectoria de cualquier objeto que se mueve en circunferencia con una velocidad constante. Fuerza e interacciones. Una fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. Existen 4 tipos de fuerzas comunes. Número 1. La fuerza normal. Cuando un objeto descansa o se empuja sobre una superficie, ésta ejerce un empujón sobre el objeto que es perpendicular a la superficie. Número 2. Fuerza de fricción. Además de la fuerza normal, una superficie puede ejercer una fuerza de fricción sobre un objeto que es paralela a la superficie. Número 3. Fuerza de tensión. Una fuerza de tirón ejercida sobre un objeto por una cuerda, un cordón o algún elemento que se pueda jalar. Número 4. El peso. El tirón de la gravedad sobre un objeto es una fuerza de largo alcance, una fuerza que actúa en una distancia. Fuerzas conservativas. Es cuando el trabajo que realiza sobre un cuerpo depende solo de los puntos inicial y final y no del camino seguido para llegar de uno a otro. Fuerzas no conservativas. Es aquella fuerza cuyo trabajo depende de la trayectoria, de modo que para calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas no solo se debe tener en cuenta la posición inicial y final, sino también la ruta realizada. Las fuerzas elásticas. Es la fuerza que un objeto ejerce para resistir a un cambio en su forma. Se manifiesta en un objeto que tiende a recuperar su forma cuando está bajo la acción de una fuerza de deformación. Las fuerzas gravitatorias. Establece que los cuerpos, por el simple hecho de tener masa, experimentan una fuerza de atracción hacia otros cuerpos con masa, denominada fuerza gravitatoria. Esta fuerza explica, entre muchas cosas, por qué orbitan los planetas. Leyes de Newton. Las leyes de Newton son 3 principios que sirven para describir el movimiento de los cuerpos, basados en un sistema de referencias inerciales, o sea, fuerzas reales con velocidad constante. La primera ley, o ley de la inercia, postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante a menos que se aplique fuerza externa. Dicho de otro modo, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial a menos que intervengan una o varias fuerzas. Segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica. Postula que la fuerza neta es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria. Y la tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, dice que toda acción genera una reacción igual, pero en sentido opuesto. Cuerpos en reposo. Reposo es un estado de la materia en el cual el cuerpo no se mueve, es decir, el reposo es la ausencia del movimiento.
Existen dos tipos de reposo. Reposo permanente. El cuerpo está independientemente del sistema de referencia que se utilice. Por lo tanto, la velocidad del cuerpo es nula. Reposo relativo. El cuerpo está en reposo dependiendo del sistema de referencia, de manera que si el cuerpo tiene la misma velocidad que el sistema de referencia, veremos en el cuerpo en reposo. La termodinámica es la rama de la física que estudia la relación entre el calor, la fuerza aplicada, también conocida como trabajo, y la transferencia de energía. Los procesos termodinámicos están determinados por tres leyes básicas. Número 1. La ley que permite comprender cómo se conserva la energía. Número 2. La ley que es usada para conocer las condiciones necesarias para que la transferencia de energía ocurra. Y número 3. La que sirve para reconocer el comportamiento de los sistemas en equilibrio. La primera ley trata sobre la conservación de la energía. La energía ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Por ejemplo, la energía solar es transformada en energía eléctrica para una estación de servicio. Esa energía eléctrica puede ser utilizada para cargar la batería de un automóvil eléctrico. El automóvil eléctrico es capaz de convertir la energía acumulada en el desplazamiento. La segunda ley de la termodinámica permite determinar dos cosas: la dirección en la cual ocurre la transferencia de energía, las condiciones que son necesarias para que el proceso se revierta. De aquí aprendemos que existen procesos reversibles e irreversibles. Por ejemplo, la sal de mesa se mezcla con el agua espontáneamente mediante un proceso que se llama dilución. Este proceso libera calor. Para poder revertir ese proceso y volver a formar cristales de sal, debe aplicarse calor, el cual que permite evaporar el agua y separarla de la sal. El sistema absorbe el calor. La tercera ley de la termodinámica combina las dos leyes anteriores y las aplica a sistemas en equilibrio absoluto. En este estado existe un intercambio de energía mínimo y un grado de desorden o entropía máxima. La tercera ley es aplicada a sistemas cerrados. Estos tipos de sistemas solo se observan en física y química teórica. Esta infografía trata sobre la primera ley de Newton, que dice lo siguiente: todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Lo que quiere decir que cualquier objeto que está quieto o en movimiento se va a mantener igual a menos que aparezca otro objeto o fuerza que lo mueva o lo haga cambiar de posición. Algunos conceptos importantes para esta primera ley son la fricción, que es la que aparece cuando hay dos objetos que están en contacto, es decir, se alcanza a tocar mientras se mueve en sentidos opuestos. También está la gravedad, que es la fuerza que atrae los objetos hacia el centro de la Tierra. Y también la otra es esa tendencia que tienen las cosas de mantenerse en movimiento como siguiendo una línea recta y a una velocidad constante sin acelerar o detenerse. A eso se le conoce como inercia. Algunos ejemplos de la ley de la inercia son los siguientes. Un conductor de un automóvil frena de manera brusca y por inercia sale disparado hacia adelante. Podemos avanzar con nuestra bicicleta unos metros pedaleando y luego dejar de hacerlo. La inercia nos hace avanzar hasta que la fricción o el rozamiento la supera, entonces la bicicleta se detiene. Otro ejemplo es quitar un mantel y que quede lo que está arriba apoyado en la mesa, en el mismo lugar. La idea es quitar el mantel rápido y todo va a quedar en el mismo lugar gracias a la inercia. La fórmula de la primera ley de Newton es la siguiente: si el sumatorio de fuerzas es igual a 0, la aceleración también es 0. Y si la suma de fuerzas
es 0, el momento lineal será constante. Luego de saber esto, haremos un ejercicio. ¿Cuál es la fuerza que debe hacer un ascensor para subir un objeto de 23 kilogramos? Lo primero que debemos hacer es calcular la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre el objeto. Entonces usamos la fórmula de fuerza de peso. El peso es igual a la masa por G. La masa es de 23 y G es 9,8, lo que da 225,4 newtons. Entonces, según la primera ley de Newton, si el ascensor hace una fuerza vertical hacia arriba de 225,4 newtons, el objeto quedará quieto, ya que la fuerza resultante será nula o cero, por lo que el ascensor deberá hacer una fuerza superior a 225,4 newtons para que pueda ir subiendo. Bueno, para esta práctica necesitamos un huevo, un tubo de cartón de papel, un cuaderno o algo que sea material fuerte para poder realizarlo. Y un recipiente de vidrio o plástico que esté a la mitad de agua más o menos y que la boca sea suficientemente grande para que quepa el huevo. Lo que se pretende con este video es demostrar la primera ley de Newton o ley de la inercia, que dice que cualquier objeto que esté en movimiento rectilíneo uniforme o en reposo va a permanecer así a no ser de que llegue una fuerza externa que actúe sobre él. Bueno, lo que vamos a hacer es dar un choque fuerte y seco para que se pueda ver el experimento como tal. Lo que podemos concluir del experimento es que cuanta más masa tiene un cuerpo, más le cuesta cambiar de estado de movimiento. O dicho de otro modo, si un cuerpo tiene más masa y está parado, más le cuesta acelerar. O si está acelerado, más le cuesta detenerse. Por lo tanto, cuando damos un golpe seco en el cartón, este sale disparado ya que tiene poca masa y no le cuesta acelerar. En cambio, el huevo tiene más masa y presenta resistencia para cambiar su estado de reposo al de movimiento. Así, el huevo se queda suspendido en el aire, al no tener nada que le aguante, acaba cayendo verticalmente dentro del vaso lleno de agua. La conclusión de la presentación en general es la siguiente. La física es una ciencia fundamental que se basa en la medición y estudio de magnitudes físicas utilizando el sí. Las leyes de Newton y la termodinámica son pilares en la comprensión de fenómenos físicos, especialmente en la mecánica y la transferencia de energía. La distinción entre fuerzas conservativas y no conservativas es crucial, al igual que la presión en las medidas y la aplicación de metodologías adecuadas en la investigación física. En resumen, la física proporciona las herramientas necesarias para comprender y predecir el comportamiento del mundo que nos rodea.